Vertical es las ecuaciones de caída libre, vertical o caída libre, ¿no? Y el otro, el movimiento horizontal, ¿no es cierto? Tanto para el movimiento, a velocidad constante, como también a la velocidad variable, ¿no? Ok, entonces vayamos entonces a la teoría, ¿no? Entonces tenemos ahí más conocida como dinámica, la primera parte, ¿no? No es otra cosa que vamos a ver las leyes de Newton, las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton, ¿no? Y la dinámica es parte de la ley de Newton, ¿no? Que estudia fundamentalmente, se dedica a las aplicaciones directas de la segunda ley de Newton, ¿no? Dinámica en realidad es, este, es el comportamiento, o sea, es la ciencia que estudia el origen del movimiento, ¿no? Está centrado mayormente, como lo vamos a ver, ¿no? En la segunda ley de Newton, Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces lo que vamos a ver ahora, esencialmente, es cómo originamos el movimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a originar el movimiento? Cuando la trayectoria es una recta, ¿no es cierto? Cuando la trayectoria es una recta y cuando la trayectoria es una circunferencia. Entonces, ¿cómo participa la fuerza? Porque la fuerza es la base esencial, ¿no? Y la aceleración son las bases esenciales del origen del movimiento, ¿ya? Para que también determinar si el movimiento es rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente variable. Entonces, movimiento rectilíneo. ¿Ya? Entonces, movimiento circular es cuando también vamos a tener una fuerza quien va a provocar esa clase de movimiento. Como ustedes ven, ahí tenemos una tensión, que esa tensión no es otra cosa que la fuerza que va a determinar, ¿no es cierto? Que conocemos como la fuerza centrípeta, ¿ya? Y está relacionado a lo que ya nosotros hemos estudiado, la aceleración centrípeta. Ok, entonces vayamos ahora a los conceptos básicos, ¿ya? En primer lugar, debemos diferenciar qué cosa es un sistema, ¿no? ¿No? Entonces vemos un conjunto de cosas, ¿no? Sistemas, a veces uno distingue tres cosas, ¿no? Sistema, aparato y comúnmente, ¿no? Sistema, aparato y objeto, ¿no? El objeto es un elemento que integra un aparato. Un aparato es un conjunto o sea, es un objeto con una cierta funcionalidad, ¿no? O sea, un cierto comportamiento, aparato. Es un objeto que tiene una función, simplemente. Y sistema es el conjunto de aparatos, ¿no? El conjunto ¿no? Y en sí encierra un conjunto de objetos, partículas.
O también puede ser un objeto determinado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el sistema, por ejemplo, dice, es cualquier objeto que deseamos estudiar. Es así. Todo lo que rodea al sistema se llama entorno o medio ambiente. Ejemplo, sea un sistema, en este caso vamos a ver, sea un sistema compuesto por un líquido contenido en un recipiente. ¿Ya? Vamos a ver ¿no? Entonces, todo el sistema compierde el recipiente y el líquido. El recipiente y el líquido. ¿Ya? Entonces decimos que el recipiente es abierto cuando el líquido está interaccionado directamente con el medio que lo rodea. ¿No es cierto? Y también el recipiente, indudablemente. El recipiente está, ¿no?, interaccionado con el medio que lo rodea. Entonces llamamos sistemas a ese conjunto, ¿no? ¿Y cuando decimos que un sistema está abierto? Cuando todo está interaccionado. Cuando todo está interaccionado. ¿No? No sé. Ahí. Entonces tenemos sistema abierto. Un ratito, no sé qué. No hay nadie, ¿no? Okay. Entonces es un sistema abierto, ¿no es cierto?, que la cual va a interaccionar con el medio ambiente. Va a interaccionar con el medio ambiente. Entonces también tenemos un sistema, si queremos restringir ese sistema, lo cerramos ese, de la cual ya el líquido no está interaccionado directamente con el medio. Con el medio. El líquido ya no está interaccionado con el medio. Pero el sistema todavía sigue interaccionado, ¿no es cierto? O sea que va a haber influencia, va a haber por intermedios, ¿no es cierto?, que va a afectar al recipiente y el recipiente transmite al líquido. Entonces, pero es un sistema un poco más restringido y que nosotros le llamamos sistema cerrado. Ahora, si el sistema es completamente el medio interno, las cosas internas de ese sistema, no está interaccionado con el medio ambiente, no está, y no deja que se interaccione, entonces llamamos por ejemplo, un termo, ¿no es cierto? Mantenemos el agua caliente, ¿ya? Es diferente que un recipiente lo mantengamos, ¿no?, con agua en un medio, ¿no es cierto? Entonces eso se va a enfriar en el tiempo, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un termo, le llamamos a este un sistema completamente aislado, completamente, ¿no?, que en la cual no va a interaccionar con el medio. Entonces a eso nosotros le denominamos sistema aislado. Sistema aislado, ¿ya? Entonces tenemos sistema abierto en el cual interactúan totalmente todo. Sistema cerrado es cuando restringimos ese sistema. Y sistema aislado es completamente, ¿no?, que no interacciona con el medio ambiente. Ok. Entonces, otro concepto importante, vamos a ver qué es fuerza. Intuitivamente, pues después vamos a definir lo que es una fuerza, ¿no es cierto? Pero intuitivamente vamos a ver qué cosa es una fuerza. Entonces decimos fuerza, ¿qué cosa es? Es la influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema. Fuerza, ¿no? O sea, ¿qué cosa es? Es algo, ¿no?, que puede cambiar el movimiento de un sistema. Cuando hablamos del movimiento del sistema, por ejemplo, el sistema puede estar en reposo o en movimiento en sí también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al sacarlo del reposo, tiene que interactuar con otro cuerpo, ¿no es cierto? Claro, tiene que interactuar con un sistema que la cual puede cambiar su estado de movimiento, ¿no es cierto? O cuando esté en movimiento también le cambiamos a otra clase de movimiento, ¿no es cierto? Entonces también puede cambiar su estado, ¿no? Entonces por eso se dice, es la influencia que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema, ¿ya? A eso nosotros denominamos.
algo que puede cambiar el estado de movimiento de un sistema, nosotros le llamamos fuerza, simplemente. Ahora, ¿a qué nosotros denominamos fuerzas externas? Son las influencias que ejerce en el entorno sobre el sistema, ¿ya? Son fuerzas externas aquellas influencias que ejerce el entorno sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema, un camión, ¿no es cierto?, en la cual está interaccionado mediante lo siguiente. Tenemos en primer lugar su peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza de la tierra sobre el camión. Luego tenemos una tensión, son los jóvenes que están, ¿no es cierto?, tratando de mover el camión. ¿Ok? Y también la superficie reacciona contra los neumáticos que la cual está interaccionando con el camión, ¿no es cierto? Son fuerzas normales. Entonces son las fuerzas externas que actúan sobre el camión. Ahora, ¿qué nosotros denominamos fuerzas internas a la interacción entre los elementos de un sistema? Por ejemplo, tenemos átomo de hidrógeno, entonces la interacción entre el átomo y el hidrógeno existe una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza, ¿no? ¿Ya? Existe una fuerza, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa interacción entre las dos fuerzas, entre los dos cuerpos que viene, entre el electrón y el protón, va a producir una fuerza. Una fuerza en un sentido, ¿no es cierto?, atractivo, y el otro también. ¿Ya? Entonces son fuerzas atractivas, ¿no? Pero las dos fuerzas son, ¿no?, tienen la misma magnitud, pero diferente sentido. ¿Ok? Entonces, ese es para poder nosotros distinguir a qué nosotros denominamos fuerzas externas, fuerzas internas, y qué cosa es una fuerza en sí, ¿cierto? Simplemente es algo que haga cambiar su estado de movimiento, es que ese cuerpo está sometido a una fuerza, simplemente. ¿Ya? Y indicamos cómo se presentan las fuerzas. Pueden ser fuerzas externas o fuerzas internas también. Inercia. ¿Qué es el concepto de inercia? Vamos a ver, ¿no? Es una propiedad de los objetos materiales que se manifiestan como tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento. Es una propiedad de que todos los objetos, ¿no es cierto?, materiales que se manifiestan como la tendencia de conservar su estado de reposo o de movimiento. ¿Ya? O sea, todos los cuerpos tienen se manifiestan así, de esa manera, ¿no? Todos, sin excepción, ¿no?, como la tendencia de conservar su estado de reposo o de movimiento. Esa es la tendencia de todos los cuerpos. Yo me resisto a moverme. Si alguien me quiere mover, yo me voy a resistir a mover. Si yo estoy en movimiento, también quiero conservar, siempre quiero conservar ese movimiento. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, a eso nosotros llamamos inercia. Entonces, todos los cuerpos materiales que resisten a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento también, son todos los cuerpos materiales que resisten a cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos inercia de reposo. Ese cuerpo el camión está en reposo, que es el sistema, ¿no es cierto? Queremos cambiarlo, entonces le aplicamos una fuerza de tensión. Entonces le estamos haciendo cambiar su estado de movimiento. ¿No es cierto? De igual manera, yo estoy con una bicicleta yendo con un cierto movimiento, ¿no es cierto? La bicicleta para, efectivamente, ¿no? Al impactar con el perro, para. Pero ¿qué sucede con la persona? La persona que está en la bicicleta quiere seguir ese movimiento que ha estado con la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces sale, porque va a conservar su movimiento. ¿Ya? Entonces eso es lo que entendemos nosotros por inercia de movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos inercia de reposo
e inercia de movimiento. Para ser más específico, tenemos, por ejemplo, el caso bien, ¿no? Tenemos un vehículo que impacta en un muro y la persona que está dentro del vehículo sale disparado. ¿Por qué? Porque la persona inicialmente con el vehículo está a cierta velocidad. El vehículo es cierto que el vehículo para, pero la persona sigue con ese movimiento que está bien. Entonces a eso nosotros le llamamos inercia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Simplemente el objeto ha conservado, ¿no es cierto? Y resiste a cambiar, ¿no? Si está en movimiento del cuerpo, entonces resiste a cambiar su estado, ¿ya? Entonces sigue con el movimiento. El objeto sigue con el movimiento. La persona sigue con el movimiento que ha estado, ¿no? ¿Ok? Entonces son ejemplos que la cual nosotros denominamos inercia de movimiento, ¿no? Entonces, una vez conocido el concepto de inercia, entonces vamos a definir lo que es una masa. ¿A qué nosotros denominamos masa? Es una cantidad escalar que indica la medida de la inercia de un objeto material. Es la cantidad escalar que indica la medida de la inercia de un objeto material. Experimentalmente la masa de un cuerpo se mide con una balanza de brazos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es? No especifica claramente qué cosa es, simplemente es lo que nos indica la medida de la inercia. Cuánto una persona se resiste, ¿no es cierto? Al resistir esa medida de resistencia que tiene un objeto de cambiar su estado de movimiento, ¿no es cierto? Nosotros le denominamos masa. Es la forma de medir, ¿no es cierto? La resistencia que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, a eso nosotros denominamos masa. Por eso dice, es la cantidad escalar que indica la medida de la inercia. La medida de la inercia, ¿no? Es la única forma de poder medir. ¿Cómo medimos la masa? Simplemente, ¿no? Al cambiar su estado. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un objeto que tiene lo siguiente, ¿no? La masa 445. ¿Cuánto es? 445 gramos tiene de masa ese cuerpo. Una forma de medir la masa. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos mover esa masa, ¿no es cierto? Lo que tenemos que aplicarle, ¿no es cierto? Una reacción de una fuerza, ¿no es cierto? Una fuerza de 445 para poder mover esa masa. Entonces, eso es lo que nosotros en física conocemos como masa, ¿no? Es la cantidad escalar que indica la medida de la inercia. ¿Ya? Eso. ¿Qué nosotros denominamos peso? Es la fuerza debida a la acción de la gravedad de la Tierra que atrae a los cuerpos. Es debido a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae los cuerpos. A eso nosotros denominamos fuerza. ¿Ya? Debida a la acción de la gravedad con que la Tierra atrae a los cuerpos. Se mide con una balanza de resorte o dinamómetro. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa es fuerza? ¿Qué cosa es peso? Es la fuerza gravitatoria. Es la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo. ¿Ya? A eso nosotros denominamos peso. ¿Ya? La fuerza gravitatoria. Es una fuerza gravitatoria. Que lo vamos a ver detenidamente en otro capítulo, ¿no?
nos vamos a explayar un poco sobre qué cosa es peso, fuerza gravitatoria. Esencialmente fuerza gravitatoria. Bueno, entonces peso simplemente nosotros conocemos como la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Así lo de... No. Entonces no es otra cosa que la fuerza gravitatoria. Entonces peso es igual a masa por gravedad. Entonces, por ejemplo, ahí el cuerpo, la manzana está sometida a un determinado peso, ¿cierto? Que es la fuerza de atracción que tiene la Tierra, o la fuerza gravitatoria sobre la manzana. ¿Ya? A eso nosotros denominamos peso. Y lo medimos con un instrumento llamado dinamómetro. Dinamómetro. Ok. Entonces, así lo conocemos. Entonces, peso, ¿qué cosa es? Masa por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Es la fuerza gravitatoria. Es la fuerza que atrae la Tierra sobre el cuerpo. Es la fuerza gravitatoria, ¿no? Es la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo. La fuerza de la Tierra sobre el cuerpo. Ok. Entonces, una vez visto esos conceptos intuitivos, ¿no? Que es, que será un sistema, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es inercia? ¿Qué es masa? ¿No? ¿Qué es peso? ¿No? ¿Cómo medimos la masa? ¿Cómo medimos el peso? Entonces vamos ahora a ver las leyes de Newton. Bueno, estas leyes fueron dadas por el físico Newton, ¿no? Son las leyes fundamentales de la mecánica. Son las leyes fundamentales de la mecánica. O sea, el comportamiento mecánico de los cuerpos está basado a estas leyes, a las leyes de Newton. Estas leyes se dieron aproximadamente en el año 1887, ¿no? ¿Qué hizo Newton? Simplemente recopilar todos los experimentos habidos hasta ese entonces. Entonces él se comenzó a recopilar todas esas informaciones, volverlos a experimentar, ¿no es cierto? Si eran ciertas, ¿no? Las leyes. Y luego las ordenó. Entonces, en el tiempo, se ha caracterizado por la siguiente, ¿no? La primera ley, llamada el principio de inercia. El principio de inercia. ¿En qué consiste el principio de inercia? Dice lo siguiente. ¿Ya? Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. ¿Ya? Ley de inercia. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es nula, este permanecerá en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. Entonces, sumatoria de fuerza es igual a 0. O sea, tenemos en reposo, sumatoria de fuerza es igual a 0. Entonces. O también me dice, si la sumatoria de fuerza es igual a 0, entonces presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esas dos condiciones se presentan cuando la sumatoria de fuerza es igual a 0. Bien, el cuerpo está en reposo o está con MR1. Ok. Entonces, en eso consiste el principio de inercia. Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Segunda ley, conocido como el principio de masa. El principio de masa.
¿Qué nos dice? Nos dice que si la resultante de todas las fuerzas que actúan, si la resultante de todas las fuerzas que actúan en un sistema no es nula, este adquirirá, ¿no es cierto?, una aceleración en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del sistema. Entonces, si la resultante ante todas las fuerzas que actúa en un sistema no es nula, este adquirirá una aceleración, ¿no es cierto?, en la misma dirección de la fuerza resultante, la cual es directamente proporcional a dicha fuerza. Eso es lo que vamos a corroborar en esta expresión, ¿no es cierto? Entonces nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional, ¿no?, a la masa. ¿Ok? Entonces a la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces de ahí deducimos que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? La fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. La fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. La unidad que nosotros utilizamos es el newton, ¿no?, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? O sea, es la masa, kilogramo, y la aceleración que está dado en metros sobre el segundo al cuadrado. Y a eso nos da newton. Ok. Entonces a eso nosotros denominamos, vamos a corroborar este principio, ¿no? ¿Ya? Este principio, la segunda ley de Newton. Entonces vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, si la masa es constante, nosotros tenemos un cuerpo de masa, está sometido a una cierta fuerza y va a tener una cierta aceleración. ¿Ok? Ahora, si nosotros cambiamos la fuerza, aumentamos 2 veces la fuerza para la misma masa, la aceleración también va a cambiar, que te va a tener el doble. Si tenemos la masa está sometida a 3 veces la fuerza, entonces va a tener 3 veces la aceleración. A ver, momentitos, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces tenemos la primera relación. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Bien. Entonces tenemos la primera relación entre la fuerza, entre la aceleración y la fuerza. Vemos que va aumentando, la fuerza va aumentando la aceleración. Luego vamos a ver lo que es cuando la fuerza es constante. La fuerza es constante, lo que vamos a variar es la masa con respecto a la aceleración. ¿Cómo es el comportamiento? Entonces tenemos una fuerza, tenemos una masa y una aceleración. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros cambiamos la masa, aumentamos la masa para la misma fuerza, indudablemente la aceleración va a ser, el movimiento va a ser más lento. Entonces la aceleración es la mitad. De igual manera, si nosotros seguimos aumentando la masa para la misma fuerza, la aceleración se va a hacer igual, más pequeña. Entonces, ese es el comportamiento que tienen los cuerpos al estar en movimiento. ¿Ya? Entonces, nos dice, en otras palabras, es igual a la sumatoria de las fuerzas. Cuando la sumatoria de fuerzas es diferente de cero, entonces nos dice que va a haber una fuerza resultante, que en la cual va a tener, la aceleración va a tener
una relación directa con la fuerza e inversamente proporcional con la masa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manifiesta la segunda ley de Newton. La tercera ley, conocido como la ley del principio de acción y reacción. Entonces, ese es un fenómeno que se presenta instantáneamente, ¿no es cierto? Instantáneamente. Entre la interacción de dos cuerpos. Entre la interacción de los dos cuerpos. Entonces, tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección opuesta. De igual magnitud y de dirección opuesta. Cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá una fuerza sobre el primero de igual magnitud y de dirección opuesta. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una masa que encima de la masa hay un libro. Entonces, si decimos lo siguiente, entonces, la masa ejerce una fuerza sobre el libro, ¿ya? Entonces, nosotros llamamos la fuerza normal de A sobre B, de A sobre B. La mesa ejerce una fuerza sobre, ¿no es cierto?, la superficie de la mesa, ¿no es cierto? Entonces, de A sobre B. Entonces, denominamos así la fuerza normal de A sobre B. Si nosotros, por ejemplo, vemos que también el libro ejerce una fuerza sobre la mesa, entonces decimos fuerza normal de B sobre A. Entonces el libro inmediatamente también ejerce esa fuerza, ¿ya? Ejerce esa fuerza, ¿ya? Entonces la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Entonces eso es la interacción de dos cuerpos, siempre te va a presentar, en esa interacción inmediata se va a presentar una fuerza de acción y reacción, ¿ya? Indudablemente que van a ser iguales, ¿no es cierto? Es la respuesta que tiene un cuerpo sobre el otro, simplemente, ¿ya? Entonces, la fuerza normal de A sobre B es igual a la fuerza normal de B sobre A, pero en dirección contraria, ¿no es cierto? En sentido contrario, ¿ya? Entonces, a eso nosotros le llamamos principio de acción y reacción. De igual manera, nosotros le aplicamos una fuerza a la pelota, ¿no es cierto? Entonces, es la fuerza de A sobre B. E inmediatamente la pelota va a tener una respuesta, ¿no es cierto?, igual a esa fuerza, que es la fuerza de B sobre A. Ok. Fuerzas de B sobre A, fuerzas de A sobre B, ¿ya? En sentido contrario. Y a esto nosotros le llamamos fuerzas de acción y reacción. Fuerzas de acción y reacción. O sea, la interacción, esa fuerza de contacto que tienen los dos, ¿no es cierto? Esa fuerza mayormente se denomina fuerza de contacto. De hecho, son dos cuerpos diferentes que están en contacto, entonces van a tener una fuerza. Uno sobre el otro y el otro reacciona con la misma, ¿no? Y a eso nosotros le llamamos fuerza de acción y reacción. Observaciones que debemos tener presente en esta, una vez dada la ley de Newton, podemos decir lo siguiente entonces. Si la fuerza es igual a cero, la aceleración es igual a cero, indudablemente, ¿no? El cuerpo permanecerá en reposo o tendrá un MRU. ¿Ok? ¿Ya? Si la fuerza es constante,
Si la fuerza es constante, ¿no es cierto? La aceleración también va a ser constante. La aceleración es constante también. Entonces el cuerpo tendrá un MRV. Entonces decimos, la tercera ley de Newton significa que no existen. La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo, observable. ¿Ya? La tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas aisladas en el universo observable. ¿Ya? Y que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Y que las fuerzas de acción y reacción actúan de cuerpos diferentes. ¿Ya? Entonces, la fuerza de ley, la tercera ley de Newton significa que no existen fuerzas, indudablemente. Nada es aislado en el universo. Todo está interaccionado uno a otro. ¿No es cierto? Y que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Cuarto, un observador u objeto en reposo o con movimiento MRU se llama sistema de referencia inercial y son aplicables la ley de Newton. Un observador u objeto en reposo se llama sistema de referencia inercial, ¿ya? Si está en esas condiciones, ¿ya? Sistema de referencia inercial. O sea que si nosotros, por ejemplo, estamos en reposo y podemos hacer cualquier medición y aplicar la ley de Newton, sí se cumple. O cuando nosotros estamos con un movimiento rectilíneo uniforme y dentro de ese el observador puede estar realizando mediciones, entonces también se cumple la ley de Newton. ¿Ya? Todas las mediciones que pueda realizar ese observador, entonces, si está en esas condiciones, ¿no? Puede estar en reposo o puede estar con MRU, decimos que sí se puede, son aplicables las leyes de Newton. Pero en cambio, si nosotros tenemos que el observador no está en esas condiciones, ni en reposo ni en MRU, sino que tiene una aceleración, entonces el sistema decimos que es un sistema no inercial. Decimos que es un sistema no inercial. Y no son válidas las leyes de Newton. Y no son válidas las leyes de Newton. Fuerza de rozamiento o fricción. Entonces vamos a ver una serie de fuerzas mecánicas. Esencialmente vamos a ver lo que es la fuerza de rozamiento, otra fuerza mecánica es una fuerza mecánica también es la fuerza elástica. ¿Eh? Y también vamos a ver lo que es la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, primero vamos a ver estas dos fuerzas importantes, después vemos la fuerza centrípeta, que en la cual va a originar una clase de movimiento circular. Bueno, esta fuerza de rozamiento es una fuerza cotidiana, ¿no es cierto? Que en todo momento tenemos que aplicar, ¿no? Inclusive nosotros para desplazarnos de un lugar a otro, lo que aplicamos es una fuerza de rozamiento. Y eso nos hace desplazar. Entonces decimos, fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento de un cuerpo respecto a otro cuando está en contacto. ¿Ya? Se denomina fuerza de rozamiento o fricción a la fuerza que se opone al movimiento.
o al intento del movimiento, ¿no es cierto? De un cuerpo respecto a otro cuando éstas están en contacto. Actúan tangencialmente en cada una de las superficies que están en contacto. Actúan tangencialmente en cada, ¿no es cierto?, en cada una de las superficies de contacto. Tangencialmente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos ahí, si nosotros frotamos la mano uno a otro, ¿no es cierto? Entonces, hacemos deslizar, ¿no es cierto?, la fricción sobre la mano izquierda, hacemos deslizar la mano derecha sobre la izquierda y a su vez la izquierda también hace deslizarse sobre la derecha, ¿no es cierto? Entonces, hacemos eso. Entonces, la fuerza de fricción sobre la mano derecha. Entonces, a esa fuerza de contacto, entonces, ¿no es cierto? Entonces decimos, fuerza de rozamiento o fricción es la fuerza que se opone al movimiento o intento de movimiento de un cuerpo respecto a otro, cuando están en contacto. Actúan tangencialmente en cada una de las superficies que están en contacto. Actúan tangencialmente, ¿no es cierto?, en cada una de las superficies que están en contacto. La magnitud de la fricción en una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Entonces a eso nosotros denominamos fricción. ¿Ya? Es la magnitud de la fricción, la magnitud de la fricción de una superficie sólida es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza normal en dicha superficie. Entonces la magnitud de la fricción es el coeficiente, dice, es proporcional a la magnitud de la fuerza normal. Es proporcional a la magnitud de la fuerza normal. Entonces esa relación de proporcionalidad está basada en el coeficiente, ¿no?, de fricción. Entonces la fuerza es igual al coeficiente de fricción por la normal, entonces, por la normal. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se presenta esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros le aplicamos una fuerza, sabiendo que existe una fuerza de fricción en la parte, ¿no es cierto?, el contacto entre el mueble y la superficie y el piso, entonces va a existir una fuerza de fricción y nosotros le llamamos fuerza de fricción estática. ¿Ya? Esta es la normal. Ok. Entonces decimos que no hay movimiento, ¿por qué? Porque la fuerza, ¿no es cierto?, es menor que la fuerza de fricción estática. Es la fuerza de fricción estática. ¿Ya? Ok. Entonces no existe movimiento, no hay movimiento. Entonces llamamos fricción estática. Fricción estática. Ahora, si nosotros le aplicamos la fuerza igual, tenemos la fuerza de fricción. Entonces, y decimos, en la normal, ¿no es cierto?, el movimiento es inevitable. O sea, le estamos aplicando la máxima en el momento, en el punto en el cual va a iniciar su movimiento. Entonces decimos que la fuerza es mayor, igual que la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces es el momento en el cual va a iniciar su movimiento. Entonces decimos que la fricción estática es máxima. ¿Ok? Ahora, si nosotros decimos que la fuerza, tenemos ahora, ya rompió la fricción de estática, entonces vemos de que existe una fuerza ahora de fricción cinético.
¿Qué cosa quiere decir? Que siempre va a estar en contacto el mueble con la superficie, pero en movimiento. Entonces decimos que está en movimiento, entonces decimos que la fuerza es mayor o igual que la fuerza de fricción cinética. Entonces a esto nosotros llamamos fricción cinética, a eso nosotros denominamos fricción cinética. O sea, simplemente estamos viendo que sí, va a existir una fuerza de contacto entre la superficie del mueble y la superficie del suelo o del piso. Entonces va a haber pero está en movimiento, ¿sí? Entonces va a existir siempre una fricción. Y esa fricción nosotros denominamos fricción cinética. ¿No? Entonces en eso consiste el análisis que hacemos con respecto a la fuerza, el comportamiento que tiene la fuerza de fricción. Ok, la otra fuerza que vamos a ver inmediatamente, luego de estas observaciones, decimos lo siguiente entonces. Cuando se intenta de mover un bloque, la fricción estática es, ¿no es cierto? La fuerza, cuando se intenta de mover un bloque, es menor que la. Ahora, cuando el bloque está por moverse, se verifica la igualdad. Se verifica la igualdad. ¿Ya? Cuando el bloque está por moverse, se verifica esa igualdad. Fricción estática máxima. Cuando el bloque está en movimiento, se verifica que existe una fuerza de fricción, que nosotros llamamos fuerza de fricción cinética. ¿Ya? Fuerza de fricción cinética. Entonces, el coeficiente de fricción depende de la naturaleza de la superficie, indudablemente, ¿no es cierto? Hay una superficie bastante áspera, otra un poquito menos áspera, y inclusive llegamos a ¿no es cierto?, ser una superficie lisa, ¿no es cierto? Entonces dice, el coeficiente de fricción depende de la naturaleza de la superficie en contacto. El valor que adquiere la fuerza de fricción está entre 0 y 1, no puede ser mayor que 1, no puede ser menor que 0. ¿Ya? Entonces está en ese orden. Y que siempre se cumple de que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. ¿Ya? Que quede claro esto. ¿Ya? Por último, vamos a ver la segunda fuerza, la fuerza elástica. Influencia capaz de deformar un objeto material, ¿no? Es la influencia que se tiene capaz de deformar un objeto material, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el resorte. Vamos a hacerlo estirar, ¿no es cierto? Inicial, no deformado. Lo deformamos el resorte cuando le aplicamos una determinada fuerza. La fuerza sobre el resorte, ¿ya? Entonces, eso va a tener una deformación. La reacción de esta fuerza sobre el resorte va a haber una fuerza que nosotros llamamos fuerza elástica. Ahí se cumple la fuerza elástica. Si la fuerza deformadora no es muy intensa, se verifica lo siguiente, ¿no? Si la fuerza deformadora no es muy intensa, se verifica lo siguiente, que la fuerza elástica es igual a la constante elástica del material por la deformación longitud, ¿ya? Entonces decimos eso, ¿no? Entonces simplemente es igual a la constante, ¿no es cierto?, por la deformación, simplemente. Entonces, de acuerdo al principio de acción y reacción, la fuerza recuperadora elástica es igual a la fuerza, ¿no?, a la menos la fuerza aplicada. Siempre se mide así la fuerza, ¿no? Esa fuerza recuperada siempre se mide en ese sentido, ¿no?
y es opuesta a la fuerza deformadora y se expresa por la E menos K por X, ¿ya? La ley de Hooke. Entonces, el signo negativo significa que la oposición a la deformación. La oposición a la deformación. La gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación, ¿no? Entonces, cuando se le está aplicando sobre el resorte, ¿no? Va a haber una reacción, pero la fuerza en la cual es igual a K por X, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros identificamos como la fuerza con respecto a la deformación. Ok. Bueno, jovencitos, vamos a ver ahora sí los problemas aplicados hasta este momento, ¿no? Hemos hablado sobre la ley de Newton, cómo se cumple la ley de Newton. Hemos hablado sobre dos fuerzas mecánicas esencialmente, la fuerza de rozamiento, ¿no? Y la fuerza elástica. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a los ejercicios ahora, ¿ya? Ambas. Ejercicios entonces, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, primer ejercicio, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente, ¿ya? Dice, dos bloques de masa, uno de 30 kilogramos y el otro de 50 kilogramos. Se encuentra en contacto sobre una superficie horizontal, como muestra la figura. Se encuentra en contacto sobre una superficie horizontal, como muestra la figura. ¿Ya? Dos bloques de masa 30 y 50 kilogramos se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal, como se muestra la figura. Decimos, si se aplica una fuerza horizontal de 80 newtons sobre el bloque más pequeño, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. ¿Ya? Tenemos ahí, como muestra dice la figura, ¿no es cierto? Tenemos ahí masa, le aplicamos una fuerza, ¿cierto? De 80 newtons sobre el bloque más pequeño. Determinamos el peso que tiene cada cuerpo. Entonces, su reacción, tenemos dos reacciones, normal 1, normal 2. ¿Ok? Entonces, como nos dice que no se aplica horizontalmente sobre el bloque más pequeño, determinar la magnitud de contacto entre los bloques. Desprecie el fricción. No hay fricción, no hay fuerza de fricción. Entonces, me piden simplemente esa fuerza de contacto. Entonces, y no va a producir una aceleración total, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, dos bloques de masa de 30 y 50 kilogramos se encuentran en contacto se encuentra en contacto sobre una superficie horizontal, como muestra la figura. Si se aplica una fuerza horizontal de 80 newtons sobre el bloque más pequeño,
determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques, desprecie la fricción. Entonces también sabemos lo siguiente, la fuerza neta sobre el sistema de dos bloques es Entonces decimos la segunda ley de Newton, nos dice lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, la masa total de los cuerpos, que es la suma de las dos masas por la aceleración, ¿no es cierto? Porque es la única fuerza que se está aplicando, ¿sí? Entonces de ahí despejamos la aceleración y obtenemos que es igual a la fuerza, que es 80, sobre la suma de las masas. La masa es igual a 30 más 50, sería 80. Entonces la aceleración es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Sobre el bloque de masa, la fuerza neta es, ¿ya? Sobre el bloque de masa M, la fuerza neta es, ¿ya? Ahí tenemos ahí. Entonces la aislamos para poder interpretar cómo actúa la fuerza de contacto. Entonces tenemos R, la fuerza de contacto, sobre... ¿Ya? ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual a la, ¿no? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, como ya hemos determinado la aceleración, entonces por la segunda ley de Newton dice que la fuerza de contacto entre los bloques es, ¿cierto? Esa fuerza de contacto es igual a la masa por la aceleración. Entonces escribimos que es igual. Aquí se ha confundido, aquí es 50, ¿ya? 50 por 1. No es 5, sino es 50 por 1. Acá se había equivocado. No, le hemos digitado, ahí se ha digitado mal. 50. ¿Ya? 50 por esto. ¿Ya? Si quiere lo... Le ponemos acá 50. 50 por 1 es igual a 50 newtons. ¿Ya? 50 es igual a 50 newtons. ¿Ya? 50 newtons. ¿Ok? Y esa es la respuesta. ¿Ya? La respuesta es igual a... Ok. Entonces, de esa manera nosotros determinamos eso. Bueno, me pueden preguntar también, profesor, pero y la masa, ¿esto cómo podría ser? Ah, diferente, que si queremos utilizar la masa pequeña, entonces ya no sería directo como está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son? La fuerza de reacción es esta, ¿no es cierto? O sea, lo que se está, lo va a querer mover, ¿no es cierto? Esto que se le está aplicando sobre la masa pequeña, también es igual a R. Entonces, es la fuerza menos la fuerza de contacto va a ser igual a la masa más pequeña, ¿no es cierto?, por la aceleración, simplemente. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces sería 80 menos R igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 30 por la aceleración, que es igual a 1. Entonces sería la R sería, pasa 80, entonces menos R, entonces sería, R pasa el otro miembro y 30 pasa al otro. Sería 80 menos 30 igual a 50. Entonces la fuerza de reacción también es 50. Simplemente eso, ¿ya? Podemos elegir cualquiera de las dos masas, no hay ningún... Pero hay que interpretar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa masa.
Entonces hemos visto lo más conveniente, lo más fácil, no busquemos lo complicado, sino busquemos lo más directo que se puede hacer, ¿no es cierto? En este caso hemos elegido la masa, el cuerpo de mayor masa. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Aquí vemos en la figura. Es esta fuerza de reacción, ¿no es cierto? Que está empujando la masa mayor, que es igual a la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, simplemente masa por aceleración es igual a esa fuerza, ¿no? Resultante. Es la fuerza que ya de reacción. O la fuerza de contacto, en otra palabra, ¿no? ¿Ya? Vayamos al siguiente problema. Dice lo siguiente. Dos bloques de masa M1, 12 kilogramos. Masa SU2 es 13 kilogramos. Están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal, como muestra la figura. ¿Ya? Dos bloques de masa de 12 kilogramos y 13 kilogramos están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal, como muestra la figura. ¿Ok? Si los bloques se liberan del reposo, determine la distancia que recorre el bloque de masa 1 en un segundo. ¿Ya? Nos dice, si los bloques se liberan del reposo, determine la distancia que recorre el bloque de masa 1 en un segundo. Entonces tenemos la masa, su peso, indudablemente. La cuerda va a hacer una tensión, de igual manera, masa SU2, la cuerda. Entonces tenemos ahí lo siguiente, entonces, ¿no? La aceleración está en el cuerpo 2, está hacia abajo. La aceleración en el cuerpo 1 está hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos ahí lo siguiente. Dice se suelta. ¿Qué cosa quiere decir? De reposo, ¿no? Se libera del reposo. Quiere decir que tiene una velocidad inicial de 0. ¿No es cierto? Se suelta, ¿no? Se liberan del reposo. ¿Ok? Entonces, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerza, o sea, la fuerza resultante, y de la fuerza resultante para el caso de bloque 1. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque 1? Sobre el bloque 1 hacían dos fuerzas, el peso y la tensión. Pero como la aceleración está hacia arriba, ¿no es cierto? Quiere decir que el cuerpo se está moviendo hacia arriba, ¿no es cierto? El cuerpo se está moviendo hacia arriba. ¿Okay? Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la masa 1 por aceleración. ¿Y cómo obtenemos la fuerza resultante? Simplemente de la tensión menos su peso. ¿No es cierto? Porque la tensión va a vencer al peso. Entonces lo escribimos así, de esta manera. Tensión menos la masa 1, gravedad, igual masa 1 por aceleración. Ahora, decimos también, de la segunda ley de Newton, para el bloque igual a 2, el bloque 2, igual manera, tenemos el peso, que es igual, ¿no es cierto? El peso es igual a masa SU2 por la gravedad, menos la tensión. ¿Por qué es así? Porque la aceleración está hacia abajo, ¿no es cierto? Quiere decir que el peso va a ser mayor que la tensión, y la cual va a vencerlo y va dirigiéndose hacia abajo. Entonces va a haber una fuerza resultante entre la diferencia de esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Masa SU2, gravedad menos la tensión.
Entonces utilizamos esa relación, entonces, 2. Ahora, vamos a sumar esas 2. Tensión 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí, sumamos y indudablemente te van a simplificar las tensiones, ¿no es cierto? Entonces menos M1, ¿no es cierto? La masa S1 por la gravedad más la masa S2 por la gravedad es igual a la masa S1 por la aceleración más la masa S2 por la aceleración. ¿Ok? Los dos factorizamos la aceleración. Entonces la masa S1, entonces sería, ¿no? De ahí despejamos la aceleración porque nos interesa determinar la aceleración. Nos interesa determinar la aceleración, ¿no? Entonces decimos ahí, despejamos la aceleración, entonces es la masa S2 menos la masa S1 por la gravedad, ¿no es cierto? Dividido por la suma de las masas. Reemplazamos los resultados 13 sobre 12, que es la masa S2 y la masa S1, ¿sí? Por la gravedad que es igual a 10, dividido sobre las masas. Entonces la aceleración es igual a 2/5 de la masa sobre segundo al cuadrado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aplicamos para el siguiente, para el bloque 1. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo ¿qué cosa? Nos están pidiendo determine la distancia que recorre el bloque de la masa 1 en un segundo. Entonces tenemos acá la masa se va a dirigir hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia arriba. ¿Vale? Entonces decimos lo siguiente, la aceleración ya lo hemos determinado que está. Entonces escribimos a una cierta distancia, ¿cierto? Se va a mover el bloque 1. Y eso es lo que nos pide, ¿no? Determine la distancia que recorre el bloque en un segundo. Entonces, por nuestra ecuación, como parte de reposo, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Entonces aplicamos esta relación matemática que conocemos, ¿no? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto reemplazamos ahí, es un medio 2/5 sobre 1 al cuadrado, que es igual a 0,2 metros. En sí va a ser igual a 20 centímetros. Ok. Sí. La respuesta era sí. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros hemos determinado. Aquí primero hemos aplicado la ley de la dinámica y luego al final lo hemos puesto, si se cumple que es un movimiento rectilíneo, lo que hemos aprendido en la cinemática, cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ok? Preguntas, jovencitos, si las hay, me dicen. Todo claro, profesor. Ya, ok. Vamos al tercer problema entonces. Dice lo siguiente. La figura muestra una masa de 2 kilogramos que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante, ¿no? Sobre una pista horizontal, o sea, los dos, todo el sistema, ¿no es cierto? Tanto se está refiriendo al camión como al bloque. ¿Sí? Entonces tienen una velocidad constante, dice, con una velocidad constante sobre una pista horizontal. Se aplica los frenos, y el camión desacelera a 5 metros sobre segundo al cuadrado.
Si el bloque está a punto de deslizar, el bloque está a punto de deslizar adelante, ¿no? Hacia adelante, sobre la plataforma del camión, ¿no es cierto? Determina el coeficiente de fricción. ¿Ok? Entonces sabemos de que tiene una aceleración, claro, si aplica los frenos, la aceleración está contrario al movimiento de la velocidad. Entonces vamos a configurar, ¿no es cierto?, cómo están las fuerzas que actúan sobre el bloque, porque precisamente me están pidiendo la fuerza, determina el coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, entre el bloque y la plataforma. Entonces tenemos su peso, su normal, indudablemente, la fuerza de fricción estático y la aceleración. Son todos esos elementos que están actuando sobre el bloque. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, decimos lo siguiente entonces. La fuerza neta sobre el bloque es, sobre la fricción estática es, ¿no? La fuerza neta sobre el bloque es la fricción estática. ¿Bien? ¿Ya? ¿Y eso a qué es igual? Vemos ahí simplemente. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Por la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Simplemente la fuerza, ¿no?, de fricción es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Es la única fuerza que está, ¿no?, la cual está sobre el bloque. Sobre el bloque simplemente. Entonces tenemos, ahora, como el bloque está por deslizar, sabemos que la fuerza, ¿no?, estática, la fuerza estática va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente estático por la normal. ¿Ok? En la vertical, la normal es igual a la masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Entonces tenemos ahí, simplemente, en 2, ¿no es cierto? Si la fuerza de fricción es igual a la masa por, entonces escribimos ahí, simplemente, ¿no? Entonces tenemos ahí, en 2, la normal es igual a la masa, porque es la única fuerza de reacción que tiene, ¿no es cierto? Se tiene la reacción, la normal reacciona sobre el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Entonces la fuerza de fricción estático es igual al coeficiente estático por el peso. Entonces, lo que hacemos simplemente, una vez ya identificado, ¿no es cierto?, la fuerza de fricción estático, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación, donde nos dice que la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo. Entonces tenemos ahí el coeficiente estático, masa por la gravedad, es igual a la masa por aceleración. Simplificamos las masas y tenemos que el coeficiente estático es igual a la aceleración sobre la gravedad. Entonces tenemos igual a 5 sobre 10. ¿No? 5 sobre 10. Entonces 0,5 el coeficiente de fricción estático. Entonces, la respuesta es la A. ¿Ok? Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces esa es la forma de determinar. Aquí directamente, ¿no es cierto?, hemos analizado lo que sucede en el bloque.
Entonces, sabemos que la fuerza de fricción es la única fuerza estática, es la única fuerza, ¿no?, existente. Entonces, la fuerza por la aceleración, ¿no es cierto? Que diga, que va a ser igual a la masa por aceleración es igual a la fuerza estática, de fricción estática. Ahora lo que hemos hecho es simplemente identificar, ¿no es cierto?, la fuerza de fricción estática. Entonces sabemos que el bloque está por deslizarse, entonces decimos que la fuerza estática es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Ya? Pero sabemos que la normal, la única fuerza de reacción de la normal es debido a que el peso que existe, su fuerza de reacción es la normal. Entonces decimos que la normal es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos determinado nosotros el coeficiente de fricción. No hay pregunta, ¿no? Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Ya? Por si acaso, voy a ver. Bueno, no hay preguntas. Continuamos entonces. Siguiente problema. Dice, una fuerza vertical de 120 ejercida por una grúa. ¿Ya? Una fuerza vertical de 120 newton ejercida entonces decimos, ¿no es cierto?, vertical, ¿no? Una fuerza vertical de 120 newton ejercida por una grúa verticalmente, desplaza verticalmente dos bloques de masa 6 y 4 kilogramos, conectados por una cuerda ideal e inextensible, como muestra la figura. Entonces tenemos ahí, es la fuerza que se le está aplicando sobre los dos bloques, ¿no es cierto? Que esos dos bloques están unidos mediante una cuerda. ¿Está bien? Entonces me piden, determine la tensión de la cuerda. Entonces nosotros vemos lo siguiente, que en el sistema es el bloque 1, bloque 2 y la cuerda. Ese es el sistema. Entonces cada uno va a tener su masa, indudablemente. Tiene su masa, por lo tanto va a tener su peso. La tensión ejercida sobre el cuerpo 2, ¿no es cierto?, sobre la masa su 2, va a ser igual a la tensión ejercida sobre la masa 1. Entonces, los pares de fuerzas internas tenemos ahí, las tensiones. En la cuerda se cancelan. Los pares de fuerzas internas en las tensiones, en la cuerda se cancelan. Y tenemos lo siguiente ahí. La aceleración, porque los dos cuerpos están siendo, ¿no es cierto?, se desplaza verticalmente hacia arriba. Entonces la aceleración está yéndose hacia arriba porque se está aplicando esa fuerza. ¿Está bien? Por la segunda ley de Newton nosotros sabemos lo siguiente. Nos dice que la fuerza resultante, acá le hemos escrito al costadito, y la fuerza resultante es igual a la masa total por la aceleración. La masa total
está compuesto por la masa 1, la masa 2, ¿cierto? Entonces la fuerza resultante entre la fuerza aplicada, ¿no es cierto?, hacia arriba, menos el peso de los bloques, es igual a la masa por aceleración. ¿Cuál es la masa? La masa de los dos bloques. Entonces decimos de que la aceleración va a ser igual a ¿qué? 120, 6 más 4 por 10, sobre 6 más 4. Todo es igual a 2 metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a analizar el sistema bloque 2. ¿Qué es lo que sucede con el bloque 2? El bloque 2 está sometido a una masa, está sometido a su peso, ¿no es cierto? Tiene su masa, su 2, está sometido a su peso, que es la masa su 2 por la gravedad, ¿cierto? Ok. Y vemos que el cuerpo se está deslizando hacia arriba, entonces la aceleración tiene ese sentido, ¿no es cierto? Ok. Entonces volvemos a la segunda ley de Newton. Entonces decimos lo siguiente, ¿no es cierto? La tensión ahora, menos el peso del bloque 2 es igual a la masa su 2 por la aceleración. Entonces, escribimos, la tensión a qué va a ser igual. Pasa el otro al segundo miembro y tenemos masa su 2 por la suma de las aceleraciones, ¿no? ¿Ok? Y entonces escribimos 4 por 2 más 10 sería 12. ¿Ok? Entonces la tensión es igual a 48 newtons. Y esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Qué dicen, jovencitos? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? De frente nos dice que eso está suspendido. Entonces, lo que nosotros aplicamos directamente, ¿no? Hemos considerado que todo el sistema es las dos masas y la tensión. Entonces, todo este sistema se va a mover hacia arriba. Entonces, la fuerza, ¿con qué aceleración se va a mover? Entonces, nos dice para determinar la aceleración que es igual, la sumatoria de fuerza, ¿no? O la fuerza resultante, ¿no es cierto?, es igual a la masa por aceleración. La masa total por aceleración. ¿Ya? De ahí deducimos esta relación matemática, ¿no es cierto? Fuerza sobre la masa, la suma de la masa por la gravedad, ¿no es cierto? La fuerza menos los pesos es igual a la masa total por la aceleración. La masa total por la aceleración. De ahí despejamos la aceleración. La aceleración es igual a esta diferencia sobre la masa, la suma de las masas. Reemplazamos los datos que tenemos y obtenemos la aceleración en primer lugar. Entonces la aceleración nos va a ayudar a poder deducir cómo es la tensión. Entonces vemos, utilizamos el bloque 2, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto? Tenemos ahí la tensión menos el peso es igual al peso, es igual a la masa sudada por la aceleración. De ahí es donde obtenemos la tensión, ¿no es cierto? Pasa a sumar al otro miembro, entonces al pasar al otro miembro pasa y suma las, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta relación, que es 48 newtons. Bueno.
Seguimos entonces, seguimos, ¿ya? ¿No hay preguntas? Seguimos. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Un bloque de masa de 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud igual a 60 newtons. Dice, un bloque de masa de 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud de 60 y un ángulo de 37 sobre la horizontal, como muestra la figura. Ok. Entonces tenemos ahí, ¿no es cierto? El bloque se está deslizando horizontalmente, ¿no es cierto? Se desplaza horizontalmente, o sea que no hay movimiento vertical, simplemente es horizontal el movimiento, ¿ya? El problema nos dice así, ¿ok? Entonces se le está aplicando una fuerza de 60 newtons. Entonces tenemos la masa, tenemos la fuerza, tenemos un ángulo de 37 grados, ok. Entonces tenemos la aceleración. Entonces nos dice, está desplazándose horizontalmente como muestra la figura. Determine la magnitud de la aceleración del bloque. Determine la aceleración del bloque, la magnitud de la aceleración del bloque. Considere que el coeficiente de fricción cinético es igual a 0,25, ¿no? Considere que el coeficiente de fricción cinético es igual a 0,25. Ok, entonces tenemos ahí, vamos a ver cómo está. Bueno, el bloque tiene su peso, que es igual a la masa por gravedad, tiene su reacción también de la superficie sobre el bloque. Va a haber una fuerza también de fricción cinética, ¿no es cierto? Va a haber una fuerza de fricción cinética. Porque nos dice que es una superficie horizontal rugosa. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo actúan directamente sobre el movimiento horizontal y vertical, sabiendo lo siguiente, que la fuerza lo podemos dividir lo podemos graficar mediante sus componentes, ¿no es cierto? Fuerza horizontal es fuerza coseno de teta. Fuerza horizontal es ¿ok? Entonces, por la segunda ley de Newton, decimos lo siguiente, ¿no? Que en la parte horizontal, ¿no es cierto? La fuerza, parte horizontal, porque el movimiento simplemente va a ser horizontal. ¿Ya? Dice, la fuerza coseno de teta menos la fuerza de fricción cinético es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. La masa por aceleración. Entonces de ahí decimos, ¿no es cierto? La fuerza cinética es igual a mu Entonces tenemos ahí la fuerza coseno de teta menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa por aceleración, ¿cierto?
Entonces estamos reemplazando aquí el coeficiente por la normal, ¿no es cierto? En este caso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos la primera relación. Ahora vemos en el caso vertical. Hemos dicho, el problema nos dice que el cuerpo se está deslizando horizontalmente. Quiere decir que verticalmente no hay ningún movimiento. Entonces decimos lo siguiente, entonces. Las fuerzas aplicadas deben compensarse. Todas las fuerzas verticales aplicadas al cuerpo se debe compensar. Entonces tenemos la normal, ¿no es cierto?, dirigida hacia arriba. La componente de la fuerza, que es la fuerza seno de teta, también está hacia arriba, positivo, menos el peso del bloque, que está así hacia abajo, ¿no es cierto?, que es menos la masa por la gravedad. Ok, entonces eso es igual a C. Entonces eso nos ayuda a ¿qué? A determinar la normal, que no lo conocemos. Entonces la normal va a ser igual a ¿qué? Al peso, ¿no es cierto?, menos la fuerza Entonces tenemos ahí, la normal es igual al peso, a la masa, gravedad, menos la fuerza seno de teta. ¿Ya? De 2 en 1, poniendo que teta es igual a 37. Entonces sería fuerza coseno de 37 es igual musus es igual a mu, al coeficiente, ¿no es cierto?, de 2, estamos poniendo todo esto, lo estamos reemplazando en 1. Estamos poniendo en vez de la normal, vamos a escribir toda esta expresión. Entonces decimos, fuerza coseno de ¿qué? Del ángulo 37. Coseno de 37 menos mu, la masa gravedad menos la fuerza seno de 37, que es igual a la masa por aceleración. Que es igual a la masa por aceleración. Entonces tenemos ahí 60 por 4/5 menos 0,25. Entonces tenemos ahí 10, reemplazamos, mu es igual a 0,25. Nos están dando aquí 0,25. La masa es igual a 10, gravedad es igual a 10, la fuerza es igual a 60, ¿no? Seno de 37 es igual a 3/5. Desarrollando tenemos que es igual a 10 veces la aceleración es igual a 32, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración es igual a 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Me dicen? A ver en su chat, tampoco veo que hay preguntas. Ok, vayamos entonces al siguiente problema. Problema número 6, entonces. Dice lo siguiente. Un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa con una fuerza de 600 newtons, como se muestra en la figura. Un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa con una fuerza de 60 newtons. ¿Ya? Un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa de 60 newtons, como muestra la figura. Pregunta, ¿cuál
en la masa necesaria, o cuál es la masa necesaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la masa necesaria para que el bloque ascienda verticalmente con una aceleración de 5 metros sobre segundo? ¿Ya? Para que el bloque ascienda verticalmente, ¿no? Con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Considere el coeficiente de fricción cinético entre las superficies en contacto. ¿Ya? Considere el coeficiente de fricción cinético entre las superficies en contacto. Entonces, 1/2 de raíz de 3. Ok. Entonces tenemos ahí lo siguiente. Como muestra la figura, tenemos ahí la 30 grados. La aceleración indudablemente está, ¿no es cierto?, hacia arriba. La masa del bloque, ¿no es cierto? La reacción, indudablemente, la normal, ¿no es cierto?, contra el bloque. Y, indudablemente, con un coeficiente de fricción tenemos, ¿no?, cinético. Entonces existe una fuerza de fricción cinética. Entonces lo que vamos a hacer está en un ángulo de 30 grados. ¿Ya? En un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Entonces vamos a descomponerlo. La fuerza, tanto la fuerza en su forma perpendicular a la pared, que es forma horizontal, y la fuerza en su forma vertical, ¿no es cierto?, que es, está rebalando sobre la pared, ¿no es cierto?, está moviéndose sobre la pared. Entonces la fuerza le aplicamos dos, ¿no es cierto? Fuerza coseno de 30, fuerza seno de 30, ¿no es cierto? Entonces sus componentes de esas fuerzas están reaccionando así, ¿no es cierto? Uno paralela a la pared y el otro perpendicularmente a la pared. Entonces, volvemos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. En la vertical, sería fuerza seno de 30 menos el peso, ¿ya? Vamos a ver. Fuerza seno de 30 menos el peso, ¿no es cierto? Esta fuerza menos el peso menos la fuerza de fricción. Va a ser igual a la masa por aceleración que se va a deslizar el cuerpo sobre la pared. ¿Ya? Entonces reemplazamos ahí. Fuerza seno de 30 menos el peso menos la fuerza de fricción cinético, ¿no es cierto? Fuerza de fricción cinética que es igual a mu cinético por la normal. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Entonces es la ecuación 1. Ahora, en la horizontal vamos a deducir lo que es la normal, ¿no es cierto? La normal va a ser igual a la única fuerza horizontal que es igual a la fuerza coseno de 30. Entonces, ¿cuánto es eso? Entonces, de 2 en 1, reemplazamos y obtenemos así, ¿no es cierto? Que la fuerza seno de 30 es igual a la masa por la gravedad, mu por la normal, pero la normal es igual a la fuerza por coseno de 30. Entonces, fuerza coseno de 30. Y eso es igual a la masa por aceleración, ¿ok? Entonces ya para eso hemos utilizado la componente, ¿no es cierto?, horizontal, que es perpendicular a la pared, ¿ok? Para deducir qué cosa es la normal. Entonces ya tenemos todos los datos y lo que hacemos es factorizar, ¿no es cierto? Factorizamos la fuerza, seno de 30, menos el coeficiente de fricción cinético por coseno de 30, igual a la masa por la suma. Entonces reemplazamos, sería 600 seno de 30 es igual a 1/2, menos 1/2 raíz de 3,
coseno de 30, que es igual a raíz de 3 sobre 2, sobre la aceleración más la gravedad. Entonces tenemos que la masa es igual a ¿cuánto? Es igual a 10 kilogramos. ¿Ok? 10 kilogramos. Ok. Entonces, pregunta, jovencitos, si no pasamos inmediatamente al siguiente problema. ¿Ven? Parece que no la hay. A ver. El séptimo problema, ¿ya? Un globo aerostático cuya masa es igual a 120 kilogramos desciende con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo hacia la superficie de la Tierra. Entonces ahí vemos que está descendiendo, ¿no es cierto? El bloque está descendiendo. Tiene una masa, tiene una aceleración, ¿no es cierto?, hacia la superficie de la Tierra. Asumiendo que actúa la resistencia del aire, claro, lentamente, no cae, se dice, si actúa la resistencia del aire, quiere decir que no está actuando directamente la aceleración de la gravedad. Entonces va a tener una aceleración aparte, ¿no es cierto? Esa es la condición. Entonces, la pregunta dice, ¿qué masa debe retirarse al globo para que ascienda con una aceleración de la misma magnitud? Entonces tiene una velocidad en esa dirección. Entonces nos piden cuánto de masa le debemos quitar, ¿no es cierto?, para que este bloque tenga la misma aceleración, pero en sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenga la velocidad. Ok. Entonces, indudablemente va a existir una fuerza, ¿no es cierto?, y su peso total, ¿no es cierto? De igual manera, va a existir la misma fuerza, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a tener un bloque, un disminuido, ¿no es cierto? Masa menos la masa pequeña que se le va a quitar, gravedad, ¿no es cierto? Entonces, vayamos a la primera. Según la segunda ley de Newton de descenso nos dice lo siguiente, ¿no? Que es igual a la masa gravedad menos la fuerza menos la masa por aceleración. ¿Ya? Entonces tenemos por la segunda ley de Newton, en el ascenso, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces cuando está ¿no?, la segunda ley de Newton en el descenso. Simplemente para el primer caso, tenemos la masa, gravedad menos la fuerza. Es igual a la masa por aceleración. En el segundo, la segunda ley de Newton, en el ascenso, nos dice que es igual a la fuerza, ¿no es cierto?, masa menos la masa por la gravedad, que es igual a la masa menos la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, de ahí sumamos 1 y 2. Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? La masa, en la cual simplificamos la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza. ¿Bien? Entonces relacionamos y hacemos sus operaciones aritméticas, ¿no?, o algebraicas. Entonces la cual llegamos a la conclusión que la masa por la gravedad es igual a 2 veces la masa por la aceleración menos la masa por la aceleración. ¿No es cierto? Factorizamos la aceleración y luego tenemos esta relación, ¿no es cierto? La masa. Entonces la masa, la gravedad por la aceleración es igual a 2 veces la masa por la aceleración. Entonces simplemente despejamos la masa pequeña que se le debe retirar y tenemos que es igual a 2 veces la masa por la aceleración sobre la suma de las aceleraciones, ¿no es cierto? Gravedad y aceleración. Sería 2 por 120 por 2 es sobre 100, sería 10 más 2, que es igual a 40 kilogramos. Entonces, esa es la masa que se le debe retirar al sensor. Bueno, jovencitos, no hay preguntas. Vamos a pasar inmediatamente los conceptos breves acerca del movimiento rectilíneo. Profesor, disculpe, esa fuerza F sería la resistencia del aire, ¿verdad? No, claro, sí. Esa es la fuerza que está impulsando, no, la fuerza, claro, puede ser no, es como la fuerza, claro, la fuerza de flotación se puede decir, ¿no? Que lo está impulsando hacia arriba, claro. Gracias, profesor. Sí. Bueno, vamos a dar una referencia.
Sí. ¿Podría poner un momento en el problema 5? Por favor. Profesor, ¿por qué en la vertical pone las fuerzas es igual a 0? Porque no hay movimiento. Aquí en el enunciado nos dice, es desplazado sobre una superficie horizontal. Entonces no hay movimiento en la parte vertical. Entonces al no haber movimiento, la sumatoria de fuerzas en la parte vertical debe ser igual a 0. Eso es lo que hemos hecho. Ya, profesor, gracias. La sumatoria de fuerzas en la parte vertical debe ser igual. Como en la aceleración no hay aceleración, no hay movimiento, no hay aceleración. Entonces no hay fuerza en la parte, simplemente es 0, ¿no? Y eso nos ayuda para determinar la normal, simplemente. ¿Ya? A ver, vayamos inmediatamente a lo que es la teoría. Brevemente vamos a ver, ¿ya? Bueno, el movimiento circular está basado esencialmente a una fuerza resultante. Y la fuerza resultante no es otra cosa que la fuerza centrípeta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va a traer lo que nos llama el movimiento circular, ¿no es cierto? Entonces, hablar de una fuerza centrípeta nos va a decir la fuerza resultante en un movimiento circular. La fuerza resultante va a ser la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración. Dice, la fuerza resultante dirigida al centro es la fuerza centrípeta de una trayectoria curva. En este caso es la circunferencia. Nosotros sabemos de que la aceleración, ya lo hemos definido la clase pasada, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. O también lo podemos poner como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, por lo tanto, la fuerza lo expresamos de esta manera, ¿no es cierto? Es igual a la masa, velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Entonces, o también la fuerza centrípeta es igual a la masa, a la fuerza al cuadrado por el radio, ¿sí? Entonces, valiendo la ley de Newton, nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener presente. Entonces, la fuerza resultante en un movimiento circular va a ser la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Ok. Observación, entonces. La fuerza opuesta a la fuerza centrípeta se llama fuerza centrífuga, ¿no es cierto? En la mecánica clásica se considera como una fuerza ficticia o aparente, ¿no es cierto? Que tiende a alejar a los objetos. Entonces, simplemente esa reacción que tenemos sobre la fuerza centrípeta va a ser a lo que nosotros llamamos fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. Bueno, decimos lo siguiente entonces, fuerza tangencial. También decimos, en un movimiento circular va a existir una fuerza tangencial, ¿no es cierto? Una fuerza tangencial. ¿Ya? Entonces, esa fuerza tangencial es una fuerza que está relacionada a la velocidad, a la dirección de la velocidad. Entonces, si existe una fuerza tangencial, entonces es masa por aceleración tangencial, ¿no es cierto? Ahora, la aceleración tangencial hemos visto de qué cosa, lo determinamos mediante qué cosa, la aceleración angular, ¿no? Aceleración angular por el radio. Entonces, para determinar la fuerza tangencial, simplemente vamos a utilizar la aceleración, masa por aceleración tangencial. Entonces, ¿a qué es igual? Va a ser igual a la aceleración por el radio. ¿Ya? Entonces, la fuerza tangencial. Entonces, la aceleración es la aceleración angular. ¿Ya? Entonces, ya tenemos identificado que la fuerza centrípeta, como lo determinamos, ¿no es cierto? Y la fuerza tangencial, ¿no es cierto? Es en el contorno, ¿no? En la longitud, tiene la dirección de la velocidad tangencial. Entonces, la fuerza tangencial lo deducimos como la masa, la aceleración angular por el radio. ¿Ya? Entonces, ya hemos identificado la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Ahora, en realidad,
La fuerza en la cual es movido el cuerpo, que tenga una trayectoria circular, va a ser igual a una fuerza total. Entonces, esa fuerza total lo vamos a relacionar con la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta. ¿Ya? Entonces, en esta relación decimos, en el movimiento circular está determinado por la fuerza resultante. Esa fuerza resultante va a ser igual a la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. ¿Ya? Segundo, una partícula con movimiento, ojo con esto, ¿ya? En una partícula, en el movimiento circular uniforme, la fuerza tangencial no existe, ¿no es cierto? Por consiguiente, en un movimiento circular uniforme existe una fuerza que se llama fuerza centrípeta. Solamente existe fuerza centrípeta para un movimiento circular uniforme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad es variable, pues. La velocidad es variable, hemos visto. Y si la velocidad es variable es que existe una aceleración. ¿Y qué clase de aceleración? Aceleración centrípeta. En general, la magnitud de la fuerza resultante es, ¿no es cierto? La fuerza centrípeta al cuadrado más la fuerza. Entonces son las relaciones matemáticas que debemos tener presente para el desarrollo de un movimiento circular. Bueno, jovencitos, pasemos ahora inmediatamente al último ejercicio. Voy a ir rápidamente nomás, ¿ya? Estamos ya sobre la hora. A ver. Entonces vamos al último ejercicio, en la cual decimos lo siguiente. Entonces, la figura muestra un rizo circular de radio, ¿no es cierto?, 25 metros, que forma parte de una montaña rusa en el centro de diversiones. ¿Cuál será la rapidez mínima que debe tener un coche de la montaña rusa en la parte superior del rizo para no caer del riel? O sea, para que no caiga, ¿con qué velocidad mínima puede llegar ahí, no? Para que no caiga. ¿No es cierto? Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad mínima debe llegar a este punto, la parte superior, para que no caiga? Esa es la pregunta. Entonces tenemos ahí, identificamos el radio, identificamos qué más, la fuerza, el peso y la reacción del riel sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, dice, por la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta en un punto más alto es, ¿no es cierto? La fuerza centrípeta va a ser igual al peso, ¿no es cierto?, más la fuerza normal, ¿no es cierto? Eso debe ser igual a la masa por aceleración centrípeta, ¿ok? Entonces nosotros sabemos de que la normal más el peso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces lo que hacemos es determinar esta velocidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición para qué? ¿Para qué? Para que exista o sea, que no se caiga. ¿Con qué velocidad debe llegar debe llegar el coche a ese punto para que no se caiga? Entonces, para que no se caiga, ¿no? Entonces, la velocidad mínima se debe cumplir cuando la normal, o sea que la fuerza debe ser cero, ¿no? O sea que no debe existir ya una fuerza normal en ese punto. Esa es la condición para obtener la velocidad mínima que debe llegar el coche en ese punto. Entonces, eliminamos este término. Esa es la condición, simplemente. Entonces, por lo tanto, la velocidad al cuadrado es igual a la gravedad por el radio, que es igual a 10 por 25. Entonces, es igual a 250. Raíz de 250 es igual a 5 raíz de 10. Raíz de 10 es 3.16 aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad es igual a 15 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno, jovencito, esos son los problemitas en la cual mencionamos, ¿no es cierto? Ahora, las respuestas de los ejercicios, la 1 es la B, 2 es la B, la 3 es la D, 4 es la D,
5 en la B, 6 en la D y 7 en la B. ¿Ya? Gracias por su atención, jovencitos. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, jovencitos, con esto hemos concluido esta semana. ¿Ya? El examen creo que está programado hasta este tema. Hay que estudiar. Ya se viene, creo, la próxima semana el primer examen. Bueno, jovencitos, si no hay preguntas, ahí lo vamos a cerrar. ¿Ya? ¿Me dicen? Una vez. Porque ya están en hora de receso, ¿ya? Me he pasado todavía. Disculpen, me he pasado ya. Ya, jovencitos, entonces nos vemos hasta la próxima, entonces. Bueno. No, repasar los problemas nomás. Los problemas que se hace eso son tipos. Esos tipos, los problemas que resolvemos en clase, son tipos que van a venir para el examen, simplemente. Cambiaremos los datos, ¿no? Algunas cositas, pero el contenido son lo mismo que se hace, simplemente. Esa es la recomendación. Vuelvan a repetir los problemas que estamos haciendo en clase. Entonces, cuantas veces más lo repiten, se ponen más ágiles para resolver esa clase de problemas. ¿Cierto? Entonces, esa es la única recomendación, ¿no? Bueno, nos vemos entonces. Ya, entonces.